Pensar históricamente, según los autores, es reconocer el actual presente y el futuro que están estrechamente relacionados con el pasado. La idea de pensar históricamente se puede definir como un marco de categorías y no hay una única forma de pensar históricamente. Nuestra idea de la historia está situada en el tiempo cultural en el que pertenecemos y en el que nos fuimos construyendo como sujetos. El trabajo de investigación tiene el propósito de recuperar rupturas, antecedentes y continuidades de la educación en la Argentina para construir nuevas formas de educación, teniendo en cuenta todo lo que atravesó la educación, que se tendría que mejorar y modificar para una mejor educación en nuestro país. El proyecto pedagógico educativo hegemónico y sus alternativas. Los encargados y autores de estos proyectos son los que tienen mayor poder político vigente. Todas las alternativas y disputas constantes de este proyecto entre el poder de turno y los involucrados, docentes, estudiantes, comunidad educativa y sociedad, que reclaman que sean aplicados otros temas que quedan afuera de este proyecto. Por eso es importante poner en la mirada este proyecto hegemónico de turno y sus alternativas, ya que para analizar y comprender la historia hay que tener en cuenta estos aspectos. Enfoques interpretativos. Refiere a la diferencia del enfoque que utilizamos para interpretar la historia y la forma en la que está contada. De modo en la manera en que lo interpretamos nos dará una u otra forma de entenderla, teniendo en cuenta que los hechos siempre son los mismos. Las relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales. Habla de tener en cuenta el análisis utilizado para entender los acontecimientos ocurridos en la Argentina a nivel educativo. Estos fueron aspectos particulares de nuestra sociedad, a nivel político, económico, cultural, pero también es producto de los aspectos globales, es decir, en el aspecto global en el que se encontraba en ese momento. Estos aspectos ocurridos en Argentina, esta condición por el aspecto global, no determinados, es decir, que tiene más peso en el aspecto a nivel local. El trabajo con las fuentes y archivos tiene que ver en buscar la información necesaria, indagando en diferentes fuentes y archivos, como señala Sánchez Prieto. El historiador encuentra lo que busca, y esto dependerá de la subjetividad de la persona. Este trabajo con las fuentes y archivos está condicionado siempre con el enfoque interpretativo de la persona. Etapa de la colonización. Variable educación-religión. En este periodo se impulsó a la cultura española a través de la evangelización de la mayor parte de los pueblos originarios. Así la religión católica pudo extenderse a gran parte del continente americano y concretar la unificación cristiana en el mundo. Se pueden observar tres momentos históricos: evangelización, dominación y creación del Virreinato de la Plata. Educación política. Los españoles aplicaron un nuevo tipo de control político y social que desorganizó los modos que había, reemplazándolos para satisfacer sus necesidades, usándolos como mano de obra. Se produjeron grandes transformaciones para garantizar el sometimiento. Los conquistadores crearon instituciones responsables de transmitir saberes y valores que garantizaban su ideología. Educación sujeto pedagógico. La relación pedagógica entre españoles y americanos se establecía como una relación de dominación. Solo los españoles podían educar y la enseñanza no era para todos, solo para un grupo selecto
determinado por un orden social. La relación del que enseña y aprende era simétrica. Educación-economía. Se preparaba el sujeto para trabajar en la agricultura y ganadería con el fin de la explotación del territorio conquistado. Educación-finalidad. La finalidad era evangelizar para concretar la unificación cristiana en el mundo. La formación del sujeto independiente. Educación-religión. La educación católica ocupa un rol central. Se combinó el culto católico y el culto a los símbolos de la patria. Se comenzaron a diferenciar las creencias religiosas y a la concepción medieval del poder que otorgaba superioridad a la Iglesia sobre el Estado. Educación. El enfrentamiento que existía entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno reflejaba distintas posiciones pedagógicas. Saavedra prefería la concepción colonial y Moreno abría las puertas a la educación de ciudadanos modernos y democráticos. Se distinguían una educación federalista, popular con elementos federales, apoyándose en la participación de la sociedad civil y en la cultura de los pueblos para desarrollar una educación moderna. Una pedagogía liberal radicalizada sostenía la educación como una base del sistema educativo. Progresistas para naciones libres. La pedagogía liberal oligárquica quería modernizar el sistema importando la estructura y la ideología más elitista de la experiencia francesa. La pedagogía tradicionalista colonial anti-independentista definía a la educación colonial clerical. Rechazaba la educación de los indios y los mestizos. La pedagogía de la generación liberal de 1837 sostenía un sistema de educación pública escolarizada que abarcaba a toda la población. Educación sujeto pedagógico. El espíritu nacional prevalecía sobre el extranjero. Se implementó el método Lancaster, que requería de pocos docentes, que consistía en dividir a los educados en clases y ponerlos a cargo de monitores. Esta posibilidad era para alumnos aventajados. Se desdibujaba la educación educativa. Se pretendía enseñar a una gran cantidad de chicos al mismo tiempo. Educación-economía. Se considera a la agricultura como la base de la riqueza y a partir de esta se desarrolla el progreso. Educación-finalidad. El objetivo era el progreso de la patria y la educación y la formación de ciudadanos. La educación del sistema educativo nacional. Educación-religión. La Iglesia creía que su derecho era ejercer monopolio religioso y pedagógico. Representación. La moral, la verdad y el orden social. La Iglesia logró tener la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todas las instituciones provinciales. En el Congreso de 1882, la Iglesia sostuvo que debía dictarse una ley de educación de aplicación obligatoria a nivel nacional, pero triunfó que la escuela sería neutral. Los docentes describían a la educación laica, pero eran católicos. Comenzó la separación de la Iglesia del Estado, con la ley 1420 que la Iglesia pierde el poder. Educación política. La política educacional estuvo influida por quienes querían una nación políticamente descentralizada en Buenos Aires y quienes defendían una distribución federal del poder. Mitre tuvo una clara tendencia a la centralización y a la elitización del sistema.
Sarmiento aceptó otorgar un poder sobresaliente del gobierno central, pero quiso que el sistema se apoyara en las instituciones de la sociedad civil. Educación sujeto pedagógico. El rol del que enseña tiene que el saber, sus funcionarios del Estado, garantizar el orden, la disciplina y el control. El rol del alumno es pasivo, mente, depósito carente de conocimiento. La relación es asimétrica, del que enseña y del que aprende. Educación, economía. El Estado invierte en la educación. Se sancionó la primera ley de educación, que estableció un fondo estatal permanente para su financiamiento. En 1871 se dictó la Ley de Subvenciones Escolares, que sistematizó la ayuda económica de la nación en las provincias. Educación, finalidad. Su finalidad era la conformación del ciudadano argentino, homogeneizar a todos los habitantes. Antecedentes, rupturas, resignificaciones y continuidades. Clase 2. La construcción de las colonias españolas en América. Supuso el sometimiento de los pueblos originarios y la construcción de sus sociedades en diferentes estados. El sometimiento de sus culturas. La prohibición de sus religiones, costumbres y la imposición de la religión católica. Los conquistadores utilizaron la fuerza de trabajo nativa y los recursos naturales del continente en provecho de los Reinos Unidos. La sociedad que se fue construyendo con cambios perduró hasta principios del siglo XIX. Estaban organizados de acuerdo a un orden, llamado orden colonial. Implica la idea de un orden social, político y económico construido por los conquistadores europeos, a partir del establecimiento de relaciones económicas, políticas y sociales de dominación. En el grupo dominante había funcionarios de diferentes rangos, comerciantes, militares y terratenientes. Los españoles peninsulares ocupaban un rol superior de la estructura estatal colonial, cuya cúspide se encontraba el rey de España. El virrey, el representante directo del rey, era el puesto más alto de esas estructuras en tierras americanas. Los españoles, americanos y criollos tenían un estatus inferior y quedaron excluidos de los cargos más importantes políticos. Tampoco podían pertenecer al comercio mayor, es decir, al comercio monopólico entre España y América. Muchos de ellos eran hacendados, comerciantes, militares, intelectuales, que formaban una incipiente burguesía criolla. Tal posición social les abrió las puertas a la educación superior, sobre todo en leyes, como fue el caso de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Paso y Juan José Castelli, todos ellos destinados a formar un papel importante en el proceso independentista. Los indígenas eran utilizados como fuerza de trabajo forzoso de los blancos. El lugar más bajo de la sociedad pertenecía a los africanos. La sociedad colonial no solo los criollos del Río de la Plata, que habían ascendido a estudios superiores, leyeron a los iluministas. Sin duda, sus ideas fueron parte del motor que aceleró el acontecimiento de 1810. Sus procesos revolucionarios, como la Revolución Francesa, que impulsó movimientos vastos antimonárquicos, revolucionarios de Europa y América Latina. Los demócratas franceses proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Instauraron los principios de libertad e igualdad ante la ley.
rompieron las jerarquías jurídicas existentes entre monarcas, nobleza, clero, burgueses, campesinos. Construyeron así a quebrar una estructura social en la que los mayores privilegiados están en las manos de los nobles. En 1819 se lo instaló una vez más. Se convocó un tercer Congreso Constituyente que sancionó una constitución que establece un gobierno democrático, con división de poderes. Se imponía un gobierno fuertemente centralista. Ello provocó la resistencia de grupos dirigentes del interior y el litoral, que abría una brecha que tardaría décadas en cerrarse. Descontentas del Congreso de 1819, tropas de las provincias, liberadas por los pueblos, se enfrentaron a las tropas del gobierno central, venciéndolas en las batallas de Cepeda de 1820. Se declaró la independencia en 1816. La educación desde el periodo colonial. Se da la ruptura con respecto al modelo de gobierno. La mayoría de la población veía cada vez con más desagrado el crecimiento del poder del rey y de aquellos que estaban vinculados con él. Los burgueses reclamaban mayor participación en el poder. A medida del paso del tiempo, la burguesía fue consolidando el poder. La población cuestionaba la representatividad del rey, impulsando nuevas formas de gobierno que fueran capaces de incorporarlos como protagonistas. Gracias a las ideas de ilustración que partían de los individuos, más allá de su origen o pertenencia de clase, son principios iguales. Fue el punto de partida que permitió formular las prácticas políticas y generar espacios de encuentro, como las asociaciones, los clubes, en cuales se encuentran para debatir de política. El país recorre un largo camino de organización y esto tiene impacto en el nivel educativo. Por un lado estaban las ideas liberales y por otro lado las posturas tradicionales antiliberales. Una de las características era la educación homogénea. Se produce una resignificación en la palabra homogeneidad, ya que la educación será una educación para todos. Comienzan a gestarse sistemas educativos que apuntan a la educación masiva. Comienza la educación y modernización pedagógica. Comienza la idea del Estado como garante de la educación pública. Periodo colonial hacia la independencia, clase 4 y 5. La clase de vida siempre estructura ideas y formas de pensar. Las difíciles experiencias vividas en fábricas y conventillos condujeron a muchos trabajadores a resistir. Las primeras formas que ellos encontraron para defender sus derechos fueron 3: las asociaciones de socorro mutuo, conformadas principalmente por varones y mujeres, provenientes del mismo país. Luego se conformaron las asociaciones de resistencia, un sindicato primitivo. Eran organizaciones nucleares que reclamaban mejoras en las condiciones laborales, que llevaron a cabo las primeras huelgas y protestas. Para los llegados a nuestro país, no eran muy diferentes a sus países de origen. La mayoría habían escapado de sus tierras por el hambre, la pobreza y las guerras. Forjaron a Europa a distintas corrientes de pensamiento que cuestionan la desigualdad y la injusticia del sistema capitalista. Los inmigrantes trajeron desde sus tierras ideas anarquistas y socialistas que cuestionan las bases del sistema social. No creían en la reforma ni en la utilización del Estado para cambiar la realidad, ya que para ellos las instituciones del Estado garantizan la producción del sistema capitalista.
El Estado era parte del problema. Había que construir así, aún con la violencia, el Estado y a la Iglesia, la síntesis de la explotación. La mayoría de los trabajadores que sostenían estas ideas eran de origen español e italiano y pertenecían al grupo de los pobres, albañiles, choferes y algunos peones rurales. Los socialistas también cuestionaban las desigualdades del Estado. A diferencia del anarquismo, planteaban que la lucha de los oprimidos no tenían que ir por la vía de la violencia y la revolución. Los derechos se obtendrían a través de huelgas, pero fundamentalmente por vía legal. Había que ganar elecciones, ingresar a las instituciones del Estado como al Congreso, y desde allí cambiar la situación de los excluidos y cambiar la sociedad. Años más tarde se formaron otros grupos como los comunistas, que criticaban las desigualdades del sistema económico y proponía un cambio hacia una sociedad nueva, basada en la organización de los oprimidos, a través de la revolución como la que se produjo en Rusia en 1917. Tomaría el poder del Estado para construir una sociedad sin clase, sin propiedad privada, igualitaria y justa. Por último, en la década de 1910 prosperó una corriente denominada sindicalistas. No creían en las reformas políticas ni en la revolución social. En mi opinión, ver la historia de la educación nos muestra nuevamente cómo va cambiando, adecuándose, variando con el tiempo y responde a dudas y necesidades sociales. La educación demuestra que está atravesada por múltiples cuestiones sociales, políticas, culturales e ideológicas. Se adecua a las exigencias sociales y culturales. Va evolucionando en cuanto a la igualdad, los derechos y la inclusión. En estas clases pudimos dar cuenta de algunos periodos abordados y continuaremos conociendo y aprendiendo sobre otros periodos.